Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Bienvenido a la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile. Hoy nos toca número 16, el del libro de Hebreos. Capítulo 11 del versículo 17, voy a leer. Según la palabra de Dios, así dice 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndolo se le dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho la grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la guerra del rey, porque se sostuvo como viéndola invisible. Por la fe celebró la Pascua a la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hasta el versículo 28 he leído. La verdad que este libro, Hebreos capítulo 11, está hablando sobre la fe. Por eso cada persona estaba teniendo la fe. Por ejemplo, ¿no? Abel podía adquirir el testimonio de Dios. Dios había dicho a él, tú eres justo por la fe, ¿no? Y también Enoc fue trasladado al cielo de la tierra sin muerte, ¿no? Además, él acompañó con Dios 300 años. También Noé, por la fe, y condenó al mundo, preparando el arca de Gofer y salvando a la familia en el arca de Gofer. También Abraham creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. También Sara, la esposa de Abraham,
tenía debilidad porque era estéril, pero ella podía tener fuerza para obtener hijo Isaac. Así estaba diciendo, ¿no? Y el versículo 17 estaba tocando el tema de la vida de Isaac. Como dice, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Significa que en Isaac, ¿qué significa? Dentro del cuerpo de Isaac estaba acumulado las semillas de lo que iban a ser nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que por linaje de Isaac iban a ser hasta todos los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Significa que cuando ofreció Isaac, iba a matar y morir, entonces iba a anular la promesa de Dios. No vale, ¿no? Por eso cuando Abraham escuchó la palabra de Dios, dijo que debería hacer ofrenda por holocausto al monte Morías. En aquel entonces, en el corazón de Abraham, consideraba que Dios iba a resucitar a su hijo Isaac cuando haya muerto. Significa que Dios estaba dando la promesa, y también esta promesa aseguraba en el corazón de Abraham. Por eso la Biblia nos explica estas cosas. Significa que nosotros a menudo estamos sacudiendo nuestro corazón por ver la situación. Pero la fe no debería acompañar la situación, sino que asegurando la promesa de Dios. Por eso el versículo 18 y 19, mejor 19, dice que pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos. Significa que cuando muera Isaac, ya Dios iba a resucitar. Así estaba creciendo. ¿Quién? Abraham. Y también el versículo 20 estaba diciendo, ¿no? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, en esta palabra, ¿no? El versículo 20 está saliendo resumen de la vida de Isaac. Creo que Isaac estaba haciendo agricultura. En un año él estaba cosechando 100 veces que antes, así decía, ¿no? Entonces Dios estaba bendeciendo en la vida de Isaac, pero en la vida de Isaac no sale muchas cosas que había hecho por la fe. Por eso solamente, ¿no? Como resumen de un versículo estaba saliendo que había prometido. Pero observando esta palabra, ¿no? Génesis capítulo 27, Isaac quería bendecir a Esaú por comer una comida que hace como cazar, ¿no? En aquel entonces, y Isaac le gustó la comida que hizo Esaú y también quería bendecirlo. Pero escuchando esta palabra, Rebeca, la esposa de Isaac, ya estaba pensando profundamente, ¿no? Para que Jacob recibiera la bendición de Dios.
Por eso la Rebeca preparando comida le encomendó mano de Jacob. Jacob podía entrar en la casa en la habitación de su padre Isaac. Pero Isaac estaba asustado, ¿no? Porque estaban preparando muy rápido la comida. Por eso le preguntó, ¿tú eres Esaú? Así estaba preguntando. En aquel entonces, Jacob, ¿cómo tenía que decir? Si hubiera dicho que claramente, ¿no? Y yo soy Jacob, entonces ya no iba a recibir la bendición de Dios. Pero su madre le dijo, ¿no? Todas las maldiciones me encomienda, me pase, y luego siga adelante por mi palabra. Entonces es muy importante, ¿no? En la palabra de Rebeca, si tiene razón, entonces Jacob tenía que pensar que no iba a llegar la maldición sobre su vida. Es cierto, ¿no? Eso es como una palabra que Jesucristo había nacido en este mundo para ser el Salvador. Entonces, ¿qué tipo de persona es el Salvador? El Salvador es que puede morir por nuestros pecados. Por eso, escuchando la voz de Rebeca, Jacob aceptó esta palabra, con valentía presentó ante su padre Isaac. Isaac palpando, preguntando, pero no podía descubrir exactamente, por eso le bendijo. Entonces, solamente un versículo está apareciendo la vida de Isaac. Pero la verdad que Jacob recibió la bendición de Dios, ¿no? Entonces, por conocimiento del mundo, no es justo, ¿no? Porque mintiendo hacia su padre, ¿cómo iba a recibir la bendición de Dios? Pero la verdad que la fe de Rebeca podía dirigir la vida de Jacob. Porque, ¿sabe qué? Antes de nacer gemelos, Rebeca, cuando estaba embarazada y escuchando la voz de Dios, porque ella estaba reclamando, teniendo gran dolor de su cuerpo y pidiendo al Señor, en aquel entonces Dios le dijo una palabra: el mayor servirá al menor. Entonces, escuchando esta palabra, ¿no? Por la regla de Dios, ya dentro del mundo de Dios, el mayor va a servir al menor. Entonces, eso es una palabra de Dios y como la promesa de Dios. Pero Isaac quería voltear. Solamente por su pensamiento quería anular de esta promesa. Por eso, el mayor servirá al menor. ¿Quién es mayor? Esaú. ¿Quién es menor? Jacob. Entonces, ¿quién servirá? Entonces, el que sirve, entonces, él es como servidor y siervo, esclavo. Entonces, ¿quién tiene que ser bendecido? El que recibe servicio. Por eso Rebeca estaba pidiendo a Jacob para que solamente aceptara la palabra de su madre. Por fin Jacob creyó y por fin Dios había dado la bendición de Dios a Jacob. Es muy importante. Y luego, el versículo 21, así dice, ¿no? Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ya cuando nosotros leemos el libro de Génesis, Jacob, cuando estaba dando promesa, no solamente a 12 hijos de José, sino también a todos los hijos de Jacob.
entre como en total 13 personas. Porque José y también 2 hijos. Entonces, hasta 2 hijos, entonces serían como 12 más 2, 14 serían. Entonces, nosotros podemos llamar la atención, ¿no? Y cuando estaba dando promesa como sobre Judá, y descendiente de Judá iban a ser el que domina a Israel, así estaba diciendo. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo iba a nacer por tribu de Judá. Y también por medio de la promesa de Jacob, Jacob estaba diciendo, ¿no? Así estaba diciendo que cada tribu ya puede desarrollar, puede recibir la bendición, y etcétera, etcétera. Y cumplió todas las cosas. Además, el versículo 22 estaba diciendo, ¿no? Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ya, dentro de la vida de José, cuántas cosas surgía en su vida, lo que había bendecido Dios. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Dios levantó a él como gobernador de Egipto, y cuando tenía 7 años de hambre, también faltaba alimento. En aquel entonces, como Dios le dio sabiduría para preservar alimentos, etcétera, ¿no? Pero no está escrito otras cosas, sino que por la fe él estaba muriéndose y decía que él vio futuro. Entonces él vio las cosas que va a surgir el futuro, ¿no? Dios va a bendecir a nosotros para rescatar a nosotros de Egipto. ¿Por qué es necesario estas palabras? Nosotros podemos imaginar, ¿no? Antes de ser mudado, descendiente de Abraham de la tierra de Canaán a Egipto, Dios había dado la promesa. Dios le dijo a Abraham, pasando 400 años, voy a rescatar sus descendientes. En aquel entonces, Dios iba a rescatar para formar una nación, como un país. Por eso Dios rescató a ellos y luego formó un país para que viviera y fortaleciera en la tierra de Canaán. ¿Quién recordaba la promesa de Dios? José, así estaba diciendo. Aunque ya falta pasar uno de como, digamos, ¿no? En total 430 años estaba haciendo como esclavitud. En aquel entonces José más o menos, y como debería pasar 370 años, 80 años, ya debería pasar más tiempo, pero él estaba pensando, un día Dios va a llevar todos los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. En aquel entonces él estaba recomendando por mandamiento, ¿no? En aquel entonces tiene que llevar mis huesos. Wow. Por eso en la época de Moisés, cuando ellos salieron, no llevaron huesos de otras personas, ¿no? Sino que únicamente preparó huesos de José, llevando hacia la tierra de Canaán. No sé muy bien cómo estaba llevando hueso, pero creo que no, estaba sepultando en la tierra de Canaán después de establecer Josué como líder de Israel. Aunque no está
escrito dónde estaba preparando tumba o algo, no sé, pero únicamente nosotros podemos imaginar que cuando salieron Israel de Egipto, ya llevaron huesos de José. ¿Ya? Entonces, nosotros ya en nuestra vida debería tener la fe. Por la fe, alguna cosa debería hacerlo y también debería tener la oportunidad de Dios. Es muy importante. Por eso, cada uno estaba tocando. Y también el versículo 23, como dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ese es lo máximo tiempo podía cuidar en la casa de sus padres Moisés. Porque ya poco a poco crece, entonces llora más fuerte y también alguien puede ver. Porque en la época de Moisés, todos los niños tenían que morir por mandato de Faraón. Pero por la gracia de Dios, él podía ser salvo. Ya, siguiendo, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El versículo 24, como dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes por maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Significa que, ¿ya? El versículo 24, 23 y 24, 25, 26, ya estas palabras estaba hablando que Moisés no quería ser como hijo de hija de Faraón. Es decir, que no, como hijo de princesa de Egipto. Estaba siendo, ¿no? Cuando estaba siendo niño, ¿no? Pero como él escapó a Medián y como en el desierto, porque él quería salvar por su manera a Israel. Por eso, cuando tenía 40 años, él quería rescatar a los israelitas. Además, él pensaba que todos los israelitas iban a escuchar la voz de Moisés. Por eso, cuando salió, donde estaba trabajando entre los israelitas, ya egipcio estaba molestando, maltratando contra israelita, por eso le pegó y le mató. Al siguiente día, cuando estaban peleando entre los israelitas juntos, él estaba interrumpiendo, ¿no? Y ustedes son mismos descendientes de Abraham, ustedes son israelitas, ¿por qué estaban peleando? ¿Ya? Y para dirigir a ellos, coordinando, ellos tenían que obedecer ante Moisés, pero de repente ellos decían que ayer había matado a un egipcio, hoy quiere matar a nosotros, y estaba descubriendo algo que había asesinado, ¿no? Entonces Moisés estaba pensando, esta noticia llegaría el oído de Faraón, entonces y él iba a matar, entonces voy a escaparme. Se escapó. Pero él estaba, como la Biblia no se explicaba, que él desechó de lo que es ser llamado de hijo de princesa de Egipto, sino que él le gustó de ser como maltratado con el pueblo de Israel y también comparando de como gozar
de los deleites temporales de pecado. Así estaba explicando. Significa que la verdad que él se escapó para preservar su vida, pero la Biblia estaba explicando que él no le gustó para ser como mundano, no quería vivir con el pecado. Él le gustó mucho para ser como perseguido con los israelitas, más que lo que va a sentir gozoso con el pecado. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que él se escapó nada más. Pero Dios estaba poniendo como regalo, ¿no? Estaba poniendo como adicional, así, y poniendo la fe de Moisés. Le gustó para ser perseguido y molestado, perdiendo, para ver galardón de Dios. No le gustó el pecado. Entonces, lo mismo, ¿no? Nosotros a veces estamos participando en la clase de escuela como obligación o algo que quiere escuchar. No tanto la fe, ¿no? Pero es cierto. Pero ya Dios estaba poniendo, ¿no? Si escribiera una letra hacia la vida de hermana Bárbara, por la fe, hermana Bárbara, toda la cosa abandonó al mundo para recibir el galardón, sufriendo cada noche, haciendo apoyo de operación de cámara y internet. También y Johanna por la fe cada noche estaba regresando de su trabajo sin descanso, ya estaba acompañada con Bárbara, estaba sufriendo más que el pecado del mundo. Si Dios está dando algo, punto más, y para que reciba más galardón, nosotros ya podremos lograr, ¿es cierto, no? También a veces yo no puedo dirigir bien, yo no quiero dirigir la clase, pero como Dios me escribe, ¿no? Si rechazando todas las cosas del mundo, entonces por la fe está dirigiendo la clase de la escuela y le gustó más que lo que va a cometer en el mundo. Wow, Dios mío. No solamente para nosotros, ¿no? Sino también ustedes, como hermano Fausto Sierra, toda la cosa y al mundo dejó, aunque está muy ocupado, pero ya solamente para aprender la palabra de Dios, ya cada noche estaba participando, por la fe está andando. Significa que Dios está poniendo más puntos más que nuestra obra, ¿no? Entonces nosotros podremos recibir galardón de Dios. ¿Está de acuerdo? Ya. Amén. Ya el versículo 25, así dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Significa que ya no quiero recibir cosas del mundo, sino que solamente yo quiero recibir galardón por Dios. Así estaba andando Moisés. Por eso el versículo 27, como dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la guerra del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Significa que por la fe ya podía partir de la tierra de Egipto, pero Dios preparó el camino de mar para que cruzaran ellos, y también cada día Dios estaba
dando maná. Maná es como una comida que descendía como si fuera como fritos, algo que estaba dando, ¿no? Cada madrugada estaba descendiendo del cielo. Durante 40 años estaban recibiendo alimentación del cielo, así dice, ¿no? Entonces, y Dios estaba dando mucha bendición. Y también el versículo 28, ¿no? 28, como dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta palabra nos explica muy bien que por la fe, por la fe, Moisés estaba explicando a los ancianos porque Dios iba a matar a todos los primogénitos. Pero hay la manera de salvación. ¿Cuál era la salvación? Matando las ovejas, quitando la sangre el día 10 del mes de enero y luego pintando la sangre, 2 postes y dintel, porque cuando Dios vea como mirando la sangre que haya pintada de 2 postes de la puerta y dintel, en aquel entonces Dios va a cruzar sin darle castigo, mortandad. Significa que Dios iba a salvar a la vida de los primogénitos por causa de la sangre. ¿Qué significa? En vez de los primogénitos ya había matado como sacrificio. Comparando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo iba a morir como misma fecha, 14 de enero, y muriéndose en la cruz, limpiando todos nuestros pecados. Porque en el corazón de nosotros, como si fuera la puerta de la casa, ¿no? Y tiene que creer que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Así debería creerlo. Y luego el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es decir que acá sale, ¿no?, la ciudad de Jericó, y estaba viviendo ramera Rahab, ya estaba recibiendo 2 espías, y estaba escondiendo 2 espías para que no murieran, ¿no? Y luego Dios había dado y gran poder para conquistar a la ciudad de Jericó. Destruyó completo, pero por la fe Rahab estaba salvando. Como dice el versículo 31, así dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Significa que el libro de Hebreos está acompañado con los que estaban saliendo en el libro de Antiguo Testamento, desde Génesis hasta último lugar, ¿no? Significa que mirando la Biblia, estudiando la Biblia, nosotros podemos encontrar sobre la fe. Todos los que estaban andando la fe en el libro de Antiguo Testamento, y sale claramente. Gracias. El día de hoy así estamos tocando la fe de los antepasados. Y también nosotros tenemos la fe porque ya nosotros hemos creído en Jesucristo, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Somos justificados, santificados y perfeccionados. Así nosotros tenemos la fe. Por eso cada día estamos marchando, predicando la palabra de Dios. Como igual que hermano Fausto Sierra, dice que ya había aprendido, pero falta practicar, haciendo grupo de
estudio y enseñando la palabra de Dios. Amén. Creo que Dios va a bendecir cada uno de ustedes. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios estaba dando la bendición del Señor. Por eso cada momento nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Creo que Dios está bendeciendo a muchas personas por esta escuela bíblica. Creo que el Señor va a usar cada uno que habían recibido la salvación. Es como igual que Abraham, cuando escuchó la palabra de Dios, dijo que iba a matar a Isaac por holocausto. Pero en el corazón de Abraham creyó que Dios iba a resucitar a Isaac. Por eso, por la fe, y quería matarlo, ofrecerlo. Pero Dios ya le bendijo al ver la fe de Abraham, le preparó otro sacrificio para que ofrendara al Señor. Creo que Dios está bendeciendo a nuestra vida por esta clase. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.